Entre 2008 y 2017, el correísmo manejó la Contraloría con Carlos Polit. Fernando. ¿Qué tal, Andrea? El juez de cuentas del Estado fue uno de los puntales de la estructura que se armó en la Constituyente para el control de todas las instituciones. El excontralor Carlos Polit Fagioni fue uno de los puntales en el andamiaje que armó el correísmo para manejar el Estado y garantizar impunidad. Ese fue el mecanismo de corrupción que se implantó en el país a raíz de la Constitución de 2008, donde las reglas cambiaron y la selección de autoridades de control pasó a manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El correísmo cooptó a la mayoría de sus integrantes y organizaron concursos para favorecer al régimen, según las denuncias que hicieron en ese entonces los consejeros de oposición. Polit llegó a la Contraloría escogido por el expresidente Rafael Correa de una terna integrada por el Congreso. En 2008 él solicitó a la Asamblea Constituyente de Montecristi que se le ratifique en el cargo. En 2012 ganó el concurso organizado por el Consejo de Participación con el máximo puntaje 100 sobre 100. El presidente del organismo era Fernando Cedeño, militante de la Revolución Ciudadana, actual asambleísta y presidente de la Comisión de Justicia. Cedeño fue antes vicepresidente del denominado Quinto Poder y en su gestión se designó a otras autoridades claves del Estado, entre ellas el exfiscal Galo Chiriboga, otro puntal de la estructura del correísmo, quien liberó de culpa a los implicados en la trama de corrupción del caso Odebrecht, como Jorge Glass y el mismo Polit, entre otros. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Ese Consejo de Participación nombró a las autoridades que controló el correísmo como procurador, Consejo Nacional Electoral, superintendentes, vocales del Consejo de la Judicatura, todos afines a la Revolución Ciudadana. En 2018 el correísmo perdió el control del Consejo de Participación con la consulta popular impulsada por el expresidente Lenín Moreno. Desde entonces no cesa en su intención de asumir el dominio de esta institución. Revolución Ciudadana no quiere hacerse cargo de su juez de cuentas en la década que gobernó y su líder ahora dice que no lo conocía. Pero fue en la Constituyente de 2008 donde se creó el mecanismo llamado Función de Transparencia y Control Social que arropa a Contraloría, todas las superintendencias, Defensoría del Pueblo y un brazo importante, el Consejo de Participación Ciudadana, que designa a todas las autoridades de supervisión. Y esto fue lo que permitió que el Ejecutivo tenga el control de quienes debían controlar el honesto funcionamiento del Estado. Y de ese control se jactó el propio presidente Correa en la sabatina del 7 de marzo de 2009. Veamos. Porque el presidente de la República, escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Como vimos en el reportaje al inicio, a esos cargos llegaron coidearios y partidarios de la revolución. Y así la estructura se hizo putrefacción durante 10 años. Lenin. Fernando, Andrea, ya nos acompaña Andrés Mureta, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública. Él es catedrático de la Universidad San Francisco de Quito y también de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Integrante del Colegio de Profesionales de Contratación Pública. Abogado Mureta, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días, un saludo y un saludo a toda la audiencia que nos ve esta mañana. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el momento en el que el ente de control del buen uso de los recursos públicos en entidades públicas y privadas, me refiero a la Contraloría, se convirtió en alcahueta de corruptelas y en una entidad partícipe fundamental de entramados mafiosos? Bueno, justamente como se han visto en las noticias previas a esta entrevista, realmente el excontralor Carlos Polit fue como haber puesto al ratón a cuidar el queso. En su periodo, al menos donde se descubren estos sucesos de corrupción que se marcan desde el 2007 al 2017, durante 10 años,
vimos cómo se utilizó este modus operandi y que de cierta manera hoy podemos hablarlo con certeza porque ya está demostrado en juicios que se han comprobado no solo en el Ecuador, sino también en los Estados Unidos, a través del uso de esta potestad de la Contraloría para establecer glosas en contra de instituciones del Estado o de contratistas y después cobrar para desvanecer esas glosas, o en otros casos también cobrar para no meter hallazgos en los informes, que era también otro de los mecanismos que se utilizaba. Entonces, pero vemos cómo después esto que fue en Polit, después se trasladó y también tenemos un segundo contralor que está prófugo, que es el contralor Celi, que lo siguió. Entonces, no digamos descartando que previo haya pasado o no haya pasado nada, pero los hechos que tenemos probados es que en el 2007 se marca este rompimiento de la ética, al menos tan grosera en la Contraloría General del Estado. Usted ha usado una palabra, mecanismo. En 2008, el expresidente Correa remitió a la Asamblea Constituyente un proyecto de ley de contratación pública que al tiempo que creaba el CERCOP, eliminaba también la facultad legal de la Contraloría para hacer análisis previos a los procesos de compras de bienes y servicios por parte del Estado. Desde que se aprobó esa ley hasta el 2017, se contrataron 67.000 millones de dólares sin supervisión previa, porque eso retardaba, entorpecía, encarecía, decía el entonces presidente, la contratación pública. Y yo le quiero preguntar a usted, abogado, ¿estas reformas legales allanaron el camino a los funcionarios corruptos? Bueno, sin duda que cuando tú diluyes el control y das más poder concentrado a una autoridad del Estado, en este caso, digamos, los que contratan y no tienen que pasar por el filtro de la Contraloría, puede ser de que evidentemente por ahí se filtren ciertas cuestiones sospechosas. No obstante, yo también diría que después, con las reformas que existieron ya en la Ley de Contratación Pública en los últimos años, se volvió a incorporar esta figura nuevamente porque seguramente se vio que se estaba dilapidando el recurso público, que se estaba no invirtiendo en lo que se tenía que invertir. Pero aquí tendríamos que hacer dos cosas. Primero, un análisis cuantitativo del periodo donde no estuvo vigente este informe previo de contratación del Contralor, que como lo ha señalado es desde que se reformó la ley en el gobierno del presidente Correa, a ahora que ya se la volvió a reformar y se volvió a incluir estos informes de favorabilidad para ver si en efecto ha habido una mejor inversión del gasto público, por un lado. Y por otro lado, yo sí considero que obviamente también a quién le estás pidiendo los criterios de favorabilidad. Habrá que ver cómo está manejándose la legalidad en esta instancia de la Contraloría, que es la que emite los informes. Tampoco con el objetivo de que paralice todo, con el temor que la Contraloría tiende a generar en los servidores públicos, pero sí con el objetivo de que el recurso público sea bien invertido. La quinta función del Estado, la función de transparencia y de control social, esta superestructura constituida por Consejo de Participación Ciudadana, Defensoría del Pueblo, Superintendencias y la Contraloría General del Estado, ¿realmente cumplen, abogado, con su rol de control? ¿Hay una institucionalidad cierta que obligue al cumplimiento de sus objetivos? ¿O es más bien sencillo que puedan terminar siendo funcionales a las corruptelas? Realmente esta función del Estado, muy innovadora del Estado ecuatoriano, no creo yo, desde mi punto de vista, que cumple aquella función de control social. Justamente ha sido esta función del Estado de transparencia y control social donde hemos visto que se ha designado estas autoridades, que la gente no tiene confianza en los concursos de méritos y oposición que realizan, por más reglamentos que se inventen. Realmente el problema es un problema de credibilidad. Y evidentemente lo único que seguimos haciendo es creando más instituciones para recubrir una supuesta pantalla de credibilidad que la población ya no tiene. Y pues yo me baso más a la experiencia. Ellos han sido, esta función del Estado, la que ha designado a las autoridades que después han perpetuado, digamos, estos asuntos que han ido en contra de la ley y de la ética, sobre todo porque creo que el Ecuador tiene una crisis de ética y que pensamos que no es relevante, pero yo considero que es uno de los principales problemas del país. Volvamos a la Contraloría General del Estado, que es una entidad con la que la gente
generalmente, a no ser que tenga algún tipo de relación con recursos públicos, no se encuentra relacionada, no la tiene muy referenciada, que digamos. ¿Qué se supone que debe hacer la Contraloría y qué es lo que terminó haciendo durante el periodo de Carlos Pollitt? Y cuando le digo qué es lo que terminó haciendo, me refiero a las razones por las que ha sido sentenciado pues, en Estados Unidos. Bien, la Contraloría en términos sencillos es el tesorero del Estado. Lo que tiene que hacer la Contraloría, digamos, es vigilar cómo se ha invertido ese recurso público. Vigilar de cierta manera que en lo que se gasta los recursos del Estado, que son los que provienen de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones, sea destinado a satisfacer el interés general en la creación de carretera, de educación, de hospitales, etcétera. Pero lo que en cambio, y aquí quiero marcar un punto central, mire también cómo probablemente puede esto contribuir también al análisis. Recordará usted que en el año 2015, en una consulta popular, el expresidente Rafael Correa quiso quitarle, y de hecho le quitó, porque reformó la Constitución a través de esta consulta, la competencia de la Contraloría para auditar si las instituciones del Estado, además de gastarse bien el recurso público, es decir, sin sobreprecios, están cumpliendo los objetivos institucionales para los que fueron creados. Por suerte, esta consulta popular en el año 2018 fue declarada inconstitucional por la propia Corte Constitucional y ahora la Contraloría recobró todo ese poder. Entonces, eso es lo que debería hacer en estricto sentido la Contraloría General del Estado, vigilar la buena inversión del recurso público. Pero, ¿qué es lo que pasó en cambio? Y como relataba, por ejemplo, en el proyecto San Francisco de Odebrecht, se habían establecido glosas por $70 millones y después, sospechosamente, esas glosas se habían desvanecido. Entonces, es una de las formas que tenía el excontralor Pollitt para, digamos, abusar de esta competencia y utilizar esta competencia no para lo que debe ser, que es invertir mejor el recurso público, sino para beneficiarse personalmente. Ese es un caso de beneficio. Y también hay otro caso de venganza, porque veamos también lo que pasó en el tema, digamos, de contra la aseguradora Sucre, que era estatal, donde evidentemente cuando empezaba la aseguradora Sucre, quita un contrato a uno de los coidearios o de los partícipes ahí, lo que hace Pollitt es mandar los logos, es mandar las auditorías, y lo que obligó a que evidentemente le devuelvan el contrato a esta persona. Entonces ahí es en cambio para venganza. Entonces cuando se usa la competencia administrativa con venganza o para beneficio personal, se está desviando el poder y eso es actuar al margen de la ley. Ahora, Andrés, ¿realmente se puede creer que los contralores se mandan solos, actúan por sí y ante sí? Lo escuchábamos a Rafael Correa hace un rato decir cuando era presidente que él era el jefe de la función electoral, de la función judicial, de las superintendencias, de la Contraloría General del Estado. Lo dice con su propia boca. Bueno, ahí es un error de concepto del señor expresidente porque claramente sí es el jefe de gobierno, sí es el responsable de la función ejecutiva y si bien está manifestado como jefe de Estado, esto tiene únicamente efectos para la representación internacional que tiene la figura Estado. No porque evidentemente existe, digamos, en el país una división de poderes y los poderes se hacen un freno y contrapeso. Es decir, el legislativo controla al ejecutivo, pero no por subordinación, sino porque tiene, por ejemplo, un juicio político que podría ejercerlo, más o menos así. Ahora, el Contralor General del Estado está en una función que se llama de transparencia y control social muy innovadora en el Ecuador, que realmente en el foro ecuatoriano nos dividimos en encontrarle qué naturaleza mismo tiene esta función. Y de cierta manera la Contraloría es un organismo constitucional creado donde tiene autonomía y es un organismo técnico, eso es muy importante. El artículo 211 de la Constitución reconoce a la Contraloría como organismo técnico y no político. Es decir, que las decisiones que tome la Contraloría deben estar basados en la ciencia de la auditoría gubernamental y no en la oportunidad política. Andrés, eso pero si es un importante. organismo técnico, ¿cómo se explica entonces que las glosas por el proyecto San Francisco, luego de una reunión de funcionarios de Odebrecht con representantes del Ejecutivo en el Palacio de Carondelet, llegan a un acuerdo político e inmediatamente después la Contraloría desvanece las glosas y las multas? No es tan técnico que digamos en la práctica. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que realmente es.
Usted lo ha dicho y justamente por eso es que está condenado este señor, porque se alejó de la ley, porque se alejó de la Constitución. Ahora, también yo quiero remarcar un tema que me parece importante, estimado Lenin, de que inclusive hoy en día la Contraloría General del Estado no necesariamente es técnica. Ojo que no estoy atribuyendo responsabilidades penales a quien está en el cargo actualmente, pero sí quisiera hacer un llamado para que la Contraloría realmente se empodere de este rol técnico y que tiene que no ser, aquí es muy importante porque no podemos en cambio ponernos en el otro lado de la pantalla y decir, ah no, pues entonces que la Contraloría ahora empiece a perseguir a todos. No, porque eso también nos frena. ¿Cuántas decisiones del poder público no se han tomado por miedo a la Contraloría? Porque la Contraloría también desborda su poder y en este caso, digámoslo, tal vez por desconocimiento, por error, por ignorancia, termina convirtiéndose en el temor de los servidores públicos, que también hay los servidores públicos honestos, y yo creo que son en su mayoría, y que la Contraloría impide que se camine sobre la marcha del interés público por eso. Entonces hay que encontrar ese justo equilibrio, pero sobre todo regresar a lo que debería ser. Los casos aislados, los Carlos Pollitt, los Pablo Celis realmente son una ignominia para el servicio público y estos precedentes judiciales dejan ver pues que evidentemente podemos recuperar el Estado dejando de lado estos malos elementos institucionales. ¿Y qué tipo de ajuste se debería desarrollar para cambiar el modus operandi, por ejemplo, de esos informes de la Contraloría? ¿Es posible realmente que un primer análisis sobre obras gigantescas identifique irregularidades en esa instancia inicial y que luego esta determinación de responsabilidades civiles, administrativas y penales en algunos casos desaparezcan por completo? Bueno, pues en principio no debería ser así, pero también ¿cuál es un problema? La Contraloría levanta glosas por lo que es y por lo que no es. Y usted ha dicho algo muy importante. Ojalá que la Contraloría se centrara en esos proyectos macros que nos han costado miles de millones de dólares. Pero lamentablemente la Contraloría está más concentrada en perseguir al servidor público de a pie, estableciendo glosas, multas en contra de estos servidores públicos. Y honestamente, le digo, casi que se pierde todo en el Tribunal Contencioso Administrativo. Es decir, la Contraloría no logra recuperar esos valores. Ya lo había dicho aquí el excontralor encargado, el doctor Riofrío, de que decía que ellos hacen un gran trabajo determinando, pero pierden todo en los tribunales. Y es porque determinan mal. En el caso que se hagan el tema que ajustemos al conducto legal. Pero el otro que usted dice, no, pues obviamente si es que se supone que invirtieron todo un equipo de trabajo, todo un tiempo en hacer una auditoría y determinaron que hay incorrecciones, no es tampoco tan transparente que de la noche a la mañana se salven. Al menos le digo una cosa, pues qué suerte tendrán estas personas, porque al menos uno como abogado en libre ejercicio presenta los recursos y casi que 1 de 10 tal vez saldrá favorable, pero de ahí los otros te ratifican. Y qué sospechoso que en estos casos de miles de millones de dólares digan, ah, no, pues sí ha justificado. Entonces, por ahí tendríamos que poner los ojos también. Lo cual significaría pues que el equipo de auditores iniciales es inepto, es incapaz, porque allí donde ellos ven irregularidades, sus jefes, los contralores, únicamente identifican virtudes. Creo que es un tema también, como decimos, sí, creo que el nivel de formación de los auditores, no digo que sea de todo malo, pero sí creo que deben ajustarse, sí creo que merece capacitación la Contraloría, sí creo que la Contraloría merece recuperar su misión institucional, no hacerse una fiscalía administrativa perseguidora de servidores públicos, sino más bien decir, ok, estamos aquí para controlar cómo se gasta y cuando hay que determinar, porque realmente a todos los ecuatorianos nos conviene que la Contraloría haga bien su trabajo, para que no se roben la plata, para que recuperemos la plata que ya se robaron y para que los servidores públicos sepan cómo tienen que actuar. Eso sería. Y sí, lamentablemente hay que tratar de proscribir la decisión política y de oportunidad de quienes estén al cargo para que las cosas se tomen solamente a base de la técnica. Y ahí es muy importante también que las funciones del Estado, por ejemplo, la Asamblea Nacional, llame a rendir cuentas al Contralor. Y evidentemente no estemos esperando solo que los tribunales contenciosos administrativos solucionen todo, porque tal vez el problema es de raíz y quien tiene el poder para controlar políticamente al Contralor General del Estado es la Asamblea Nacional. Andrés Moreta, especialista en contratación pública, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación.